Cuando Edge se acostó con Lita en directo en 2006, todo el universo de la WWE pensó que lo había visto todo, pero los fans más veteranos sabían que eso estaba muy lejos de la realidad. La WWE siempre ha emitido contenido atrevido, desde Mae Young quitándose el top en 2000 hasta The Cat haciendo lo mismo en 1999. Pero no todos los momentos censurables son explícitos. Algunos son más oscuros. Exploremos algunas de las escenas en directo más locas que deberían haber sido censuradas. La celebración del sexo en directo, de Lita y Edge en Raw. El segmento Live Sex Celebration en Raw de la WWE en 2006 fue un episodio muy polémico y provocativo que provocó un intenso debate entre los aficionados y críticos por igual. El segmento presentaba a Edge y Lita, que mantenían un romance en la vida real, celebrando de forma explícita la victoria de Edge en el campeonato de la WWE. El romance entre Edge y Lita fue un escándalo en la vida real que sacudió a la comunidad de la WWE, ya que Lita mantenía una relación con Matt Hardy, amigo íntimo de Edge. El triángulo amoroso se incorporó a los argumentos de la WWE, lo que provocó una acalorada disputa entre Hardy y Edge. El apasionado abrazo de Edge y Lita en el ring, que desembocó en una provocativa escena de alcoba, dejó atónito al público. El contenido explícito se apartó de la programación habitual de la WWE y sobrepasó los límites de lo que se consideraba aceptable en la televisión en directo. Las repercusiones del segmento fueron intensas y los críticos acusaron a la WWE de pasarse de la raya. Los aficionados se mostraron divididos. Algunos alabaron la audacia del segmento y otros lo condenaron por insípido e inapropiado. Es uno de los muchos segmentos de la WWE que los espectadores creen que deberían haber sido censurados, al igual que la escena del desnudo que vimos en 2016. El trasero de AJ Styles al descubierto en TLC Pay-Per-View 2016. El mundo de la lucha libre profesional es conocido por su acción de altos vuelos, intensos combates y momentos impredecibles. Uno de esos momentos ocurrió en el TLC Pay-Per-View en 2016, involucrando a AJ Styles, uno de los luchadores más talentosos y respetados de la industria. Styles se disponía a defender su campeonato de la WWE contra Dean Ambrose en un combate TLC, una contienda conocida por su naturaleza brutal e impredecible. A medida que avanzaba el combate, hacía honor a su nombre, ya que tanto Styles como Ambrose protagonizaron una serie de momentos asombrosos. Sin embargo, en el fragor de la acción, un error de comunicación entre ambos provocó un aterrizaje incómodo, que hizo que el traje de Styles se enganchara y dejara accidentalmente al descubierto su trasero. El público en directo y los espectadores en casa se quedaron en silencio atónito antes de estallar en carcajadas. Los comentaristas intentaron mantener la compostura, pero no pudieron evitar reconocer el inesperado giro de los acontecimientos. Las redes sociales estallaron con reacciones, con los aficionados y compañeros luchadores por igual compartiendo su diversión y vergüenza por el incidente. A pesar de la vergüenza, Styles continuó ofreciendo una actuación increíble, conservando su campeonato de la WWE y mostrando su resistencia y determinación. El combate en sí fue elogiado por su intensidad y su acción de altos vuelos, pero fue su inesperada exposición lo que acaparó los titulares. Manejó la situación con elegancia, a diferencia de los luchadores de la Attitude Era. El desvarío de Shaniqua en SmackDown. Durante la Attitude Era, una época en la que la WWE era famosa por su contenido atrevido y controvertido, Shaniqua, una figura formidable e intimidante, causó un impacto duradero con una perorata llena de palabrotas en SmackDown. El personaje de Shaniqua fue diseñado para ser temido y respetado a la vez, y a menudo se veía envuelto en intensas historias y rivalidades. Durante un acalorado segmento de SmackDown, Shaniqua se dirigió a sus rivales y al universo WWE con una diatriba que dejó a todos en estado de shock. El público en directo y los telespectadores en casa se quedaron atónitos cuando Shaniqua empezó a maldecir y a expresar su frustración y su ira en términos inequívocos. La bronca fue cruda, sin filtro y completamente inesperada. El segmento se suponía que era una promoción típica, pero rápidamente se convirtió en uno de los momentos más controvertidos de la historia de SmackDown. Lo que lo hizo aún más impactante fue que se emitió sin ningún tipo de censura. La WWE se encontró en el centro de un acalorado debate sobre los límites del contenido aceptable. Para Shaniqua, la diatriba se convirtió en un momento decisivo de su carrera, ya que puso de manifiesto su capacidad para realizar una promoción impactante y memorable. Sin embargo, también puso de manifiesto los riesgos de la televisión en directo y la imprevisibilidad de la Attitude Era. El segmento se repitió y discutió ampliamente, convirtiéndose en parte de la historia de la WWE. Las malas palabras son una cosa, pero el siguiente luchador de este vídeo hizo topless en directo. The Cat exposé en Armageddon en 1999. En 1999, el evento de pago por visión Armageddon contó con un combate por el título femenino que pasaría a la historia por todas las razones equivocadas. The Cat, también conocida como Miss Kitty, era una figura prominente en la división femenina de la WWE en aquel momento. Conocida por su personalidad audaz y su voluntad de sobrepasar los límites, se vio envuelta en varias historias de gran repercusión. Sin embargo, fueron sus acciones tras el combate las que realmente cimentaron su lugar en la historia de la WWE. Al término del combate, The Cat tomó el centro del escenario, cogió un micrófono y se dirigió al público. En un acto escandaloso y sin precedentes, se exhibió ante el público en directo y los telespectadores en casa. El acto explícito se emitió sin censura alguna.
La WWE se enfrentó a una fuerte reacción de los aficionados, los medios de comunicación y los grupos de defensa de los derechos humanos, que condenaron el incidente por considerarlo inapropiado y ofensivo. La empresa tomó medidas para abordar el incidente, editando las ediciones posteriores del pago por Visión Armageddon para censurar la exposición de The Cat. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El momento se había retransmitido en directo y era imposible borrarlo de la memoria de quienes lo habían presenciado. The Cat defendió sus acciones, afirmando que quería sobrepasar los límites y hacer una declaración. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo. El grupo Derecho a Censurar atacó a The Cat, utilizando el incidente para promover su historia y presentarse como los guardianes morales de la WWE. El gesto de Fred Durst en SummerSlam 2012. SummerSlam 2012 ya se perfilaba como un evento inolvidable, con combates de alto riesgo y argumentos dramáticos llenando la tarjeta. Pero nadie podría haber predicho el momento polémico que se robaría el show. Fred Durst, el franco líder de Limp Bizkit, iba a hacer una aparición como invitado, y su reputación de traspasar los límites tenía a todo el mundo en vilo. Cuando Durst apareció ante las cámaras, levantó el dedo corazón en señal de desprecio al público y a los telespectadores. El gesto fue descarado e inesperado, y dejó a todo el mundo atónito. La cámara cortó rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Los aficionados presentes en el estadio y los que lo veían desde casa se quedaron boquiabiertos, sin saber cómo procesar lo que acababan de presenciar. Los directivos de la WWE no tardaron en reaccionar, sacando a Durst de la arena y distanciándose del incidente. El gesto había cruzado una línea, amenazando con socavar el delicado equilibrio entre el contenido atrevido y la programación familiar que la WWE se había esforzado por mantener. El incidente tuvo repercusiones duraderas en la relación de Durst con la WWE. El lapsus linguae de The Rock durante la invasión. Durante el punto álgido de la historia de The Invasion, The Rock, conocido por su carisma electrizante y su agudo ingenio, protagonizó una promoción en un episodio en directo de Raw, enfrentándose a rivales de la WCW y la ECW. Mientras hablaba, sus palabras estaban impregnadas de confianza y fanfarronería, cautivando al público. Pero en el calor del momento, a The Rock se le escapó accidentalmente una palabrota. El improperio sorprendió a todos, incluido el propio The Rock. El público reaccionó con una mezcla de vítores y jadeos. La palabrota había pasado desapercibida para los censores, por lo que se emitió sin ningún pitido ni retraso. Los comentaristas trataron de mantener la compostura, pero ni siquiera ellos pudieron evitar reconocer la naturaleza imprevista del incidente. Para The Rock, el lapsus linguae fue un error raro y poco característico. Sin embargo, The Rock manejó la situación con el humor y el carisma que le caracterizan, y posteriormente abordó el incidente en entrevistas y en las redes sociales. Tras el incidente, la WWE tomó medidas para garantizar que los censores detectaran momentos similares en el futuro. El gesto de Kofi Kingston durante el feudo con Samoa Joe. En 2019, el notable viaje de Kofi Kingston a la cima de WWE culminó con su victoria del campeonato en WrestleMania 35. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por un polémico feudo con Samoa Joe, que alcanzó un punto de ebullición durante un episodio en vivo de SmackDown. La tensión entre las dos superestrellas era grande, y su enfrentamiento en el ring fue intenso. En un momento del guión, Kofi Kingston le dio la espalda y levantó el dedo corazón en señal de desafío. El gesto estaba destinado a simbolizar su negativa a dar marcha atrás, pero cogió al público y a los espectadores con la guardia baja. El feudo entre Kofi Kingston y Samoa Joe fue una rivalidad intensa y muy personal que se desarrolló durante varios meses de 2019. Fue una clásica historia de David contra Goliat, con Kofi, el desvalido, enfrentándose al formidable y despiadado Samoa Joe. El feudo comenzó cuando Samoa Joe, entonces un heel, chico malo, comenzó a apuntar a Kofi, que era el recién coronado campeón de la WWE. Joe veía a Kofi como un campeón débil y creía que no se merecía el título. Comenzó a burlarse y a intimidar a Kofi, diciéndole que solo era campeón por suerte y por las circunstancias. Kofi, decidido a demostrar su valía, aceptó los retos de Joe y ambos iniciaron una serie de combates. La rivalidad no tardó en intensificarse, con ambos hombres lanzando mordaces promos y participando en brutales combates. El enfrentamiento culminó finalmente en Clash of Champions, donde Kofi salió victorioso, reteniendo su título y demostrando ser un digno campeón. El regreso profano de Scott Steiner en Survivor Series 2002. Scott Steiner, también conocido como Big Papa Pump, tiene una rica historia en la lucha libre profesional que abarca más de 2 décadas. Comenzó su carrera a finales de la década de 1980, compitiendo en varias promociones independientes, y finalmente fichando por la World Championship Wrestling, WCW, en 1990. Steiner no tardó en hacerse un nombre en la WCW, convirtiéndose en una fuerza dominante en el cuadrilátero y en uno de los favoritos de los aficionados. Era conocido por sus intensos combates, su carismática personalidad y su impresionante físico. La carrera de Steiner en la WCW estuvo marcada por numerosos reinados en el campeonato, incluido el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WCW, que ostentó en varias ocasiones. En 2001, la WCW fue adquirida por la World Wrestling Federation, WWF, ahora conocida como WWE. El contrato de Steiner fue adquirido por la WWE, pero no se incorporó inmediatamente a la empresa. En su lugar, se tomó un tiempo de descanso de la lucha libre profesional, centrándose en su vida personal y en sus negocios. El pago por visión de Survivor Series de 2002 ya era muy esperado, pero nadie esperaba el polémico regreso de Scott Steiner. Cuando sonó la música de Steiner, el público estalló, y Steiner se dirigió al ring, con un aspecto tan imponente como siempre. Sin ser provocado, Steiner lanzó una promo llena de lenguaje explícito.
dirigiéndose a sus rivales y al universo WWE con intensidad. El público en directo y los espectadores en casa quedaron sorprendidos por la naturaleza cruda y sin filtros de sus palabras. Por malo que fuera, no era nada comparado con la oscura historia de nuestro siguiente luchador. El nombre de Chris Benoit apareció sin censura en WWE 24. El nombre de Chris Benoit hizo una breve aparición en WWE 24 en 2016. Este momento inesperado fue un raro avistamiento del nombre de Benoit en cualquier contexto de WWE, dada su complicada historia con la compañía. Chris Benoit fue una potencia de la lucha libre famosa por sus intensos combates y sus prestigiosos campeonatos. Sin embargo, su carrera se vio empañada por un trágico suceso en 2007 que cambió para siempre el panorama de la lucha libre. El 22 de junio de 2007. Insertar imagen de fondo, bye. Benoit asesinó a su esposa, Nancy, en su casa en Fayetteville, Georgia. Luego mató a su hijo de 7 años, Daniel, antes de ahorcarse en el sótano de su casa. La investigación de la tragedia reveló un panorama complejo y perturbador del estado mental y la vida personal de Benoit antes de los hechos. Se descubrió que Benoit padecía encefalopatía traumática crónica, ETC, una enfermedad cerebral causada por traumatismos repetidos en la cabeza, frecuente en los luchadores profesionales. El diagnóstico de encefalopatía traumática crónica de Benoit fue probablemente un factor que contribuyó a su creciente paranoia, depresión e irritabilidad en los meses previos a la tragedia. Además, había estado consumiendo esteroides anabolizantes y hormona de crecimiento humano, lo que puede haber contribuido aún más al deterioro de su estado mental. El oscuro pasado de Benoit llevó a la WWE a borrar en gran medida su legado de sus archivos, lo que hace que este momento de WWE 24 sea aún la bronca sin censura de Eddie Guerrero en SummerSlam 2005. La bronca sin censura de Eddie Guerrero en SummerSlam 2005 fue un momento memorable y polémico en la historia de la lucha libre profesional. Durante un evento de pago por visión en directo, Guerrero, que era uno de los favoritos de los aficionados en ese momento, lanzó una diatriba sin guión y llena de blasfemias dirigida a su oponente, Rey Mysterio, y a la dirección de la WWE. La bronca fue provocada por una disputa entre Guerrero y Mysterio que se había estado gestando durante semanas. Sin embargo, las palabras de Guerrero fueron más allá de las banderas habituales de la lucha libre y comenzó a expresar sus quejas sobre la dirección creativa de la empresa y el trato que recibía como artista. El lenguaje sin censura de Guerrero y sus sinceros comentarios sobre la política de la WWE entre bastidores conmocionaron al público y a la comunidad de la lucha libre. El momento fue a la vez intenso e incómodo, con algunos fans aplaudiendo la honestidad de Guerrero, mientras que otros se sorprendieron por su cruda emoción. El luchador de 38 años fue encontrado inconsciente en su habitación de hotel por su sobrino, Chavo Guerrero. A pesar de los intentos por reanimarlo, Eddie fue declarado muerto. La causa de la muerte se reveló como un ataque al corazón, pero los factores subyacentes fueron años de abuso de sustancias, incluyendo esteroides y analgésicos. Las luchas de Eddie contra la adicción estaban bien documentadas, y en el pasado había hablado abiertamente de ellas. El mal funcionamiento del vestuario de William Regal en No Mercy, 2006. En el mundo de la lucha libre profesional, los guiones y las historias cuidadosamente planificadas son la norma. Sin embargo, a veces se producen momentos inesperados que dejan conmocionados tanto a los luchadores como al público. Uno de esos momentos le ocurrió a William Regal, un experimentado luchador conocido por sus habilidades técnicas y su sofisticada personalidad. Durante una escena entre bastidores, Regal se preparaba para su próximo combate envuelto en una toalla. El segmento pretendía ser desenfadado y mostrar el carácter de Regal en clave de humor, pero el destino tenía otros planes. Mientras las cámaras rodaban, la toalla de Regal se deslizó, revelando mucho más de lo previsto al público en directo y a los espectadores en casa. El público jadeó y los comentaristas se quedaron momentáneamente sin habla. Regal, como todo un profesional, trató de mantener la compostura y agarró rápidamente la toalla para cubrirse. Las consecuencias no se hicieron esperar. La WWE editó las imágenes para futuras retransmisiones, asegurándose de que no se volviera a mostrar el fallo de vestuario. Para William Regal, el incidente fue un punto bajo en su ilustre carrera. Conocido por su dignidad y profesionalidad, este fallo de vestuario contrastaba con la imagen que había cultivado a lo largo de los años. A pesar de la vergüenza, Regal manejó la situación con elegancia y continuó su carrera sin dejar que el incidente le definiera. Momento del topless de Mae Young en Royal Rumble 2000. Mae Young, pionera de la lucha libre femenina, dejó una huella imborrable en este deporte. Sin embargo, su momento en topless durante el concurso de trajes de baño Miss Rumble 2000 en el Royal Rumble de 2000 dejó al público conmocionado. En 2000, la WWE añadió un concurso de trajes de baño en el que participaron varias luchadoras y personalidades femeninas. Mae Young, de 76 años, fue una de las concursantes. A medida que avanzaba el concurso, Mae subía al escenario con confianza, pero cuando llegó su turno, se desnudó, dejando al descubierto sus pechos ante el público y el resto del mundo de la lucha libre. Este momento sin guión no se parecía a nada que WWE hubiera emitido antes. WWE eliminó rápidamente el momento de las futuras retransmisiones del evento, dificultando su difusión. El incidente suscitó un debate sobre la imagen de la mujer en la lucha libre y la delgada línea que separa el entretenimiento de la explotación. El momento del topless de Mae Young en el Royal Rumble puso de manifiesto la naturaleza impredecible de la televisión en directo y hasta dónde pueden llegar los artistas para entretener al público.
Aunque algunos aficionados apreciaron el atrevimiento de Mae, otros consideraron que el momento era inapropiado y debería haber sido censurado. La carrera de Mae Young duró más de 7 décadas. Desde 1939, luchó contra hombres y mujeres y se ganó el respeto de sus compañeros. Mae fue una pionera que allanó el camino a las futuras generaciones de luchadoras. Por supuesto, muchas de las divas más jóvenes que intentaron cosas similares se arrepintieron amargamente, como verás en nuestra próxima entrada. El segmento Diva Search se descontroló en 2004. En 2004, el concurso Diva Search de la WWE pretendía introducir nuevos talentos femeninos en el mundo de la lucha libre. Sin embargo, el segmento Dis de Diva del concurso cruzó la línea, convirtiéndose en un momento que debería haber sido censurado. Las concursantes Joy Giovanni, Amy Weber, Carmella de Cesare y Christy Hemme se atacaron verbalmente. Los insultos se volvieron rápidamente personales, sexuales y extremos, superando los estándares de la WWE en ese momento. Carmella de Cesare hizo comentarios sexualmente sugerentes, mientras que Christy Hemme respondió con insultos igualmente provocativos y explícitos. El segmento se convirtió en un espectáculo de abuso verbal, muy lejos de su intención de entretenimiento desenfadado. Las carreras de todas las divas implicadas dieron un giro dramático después del segmento. Joy Giovanni, una de las favoritas de los aficionados, vio truncada su carrera en la WWE. Fue liberada de su contrato en 2005 y se centró en el modelaje y la actuación, con los que también tuvo problemas. La carrera de Amy Weber en la WWE fue igualmente breve. Duró solo unos meses después de la búsqueda de divas. Se dedicó a la interpretación y al modelaje, y la carrera de Carmella de Cesare dio un giro polémico. Posó para Playboy y más tarde se aventuró en la industria del entretenimiento para adultos. La carrera de Christy Hemme en la WWE duró varios años, durante los cuales pasó de ser luchadora a entrevistadora entre bastidores. La promoción llena de blasfemias de Bret Hart. A finales de la década de 1990, la WWE iba más allá con su contenido atrevido y sus personajes de mayor envergadura. Uno de los momentos más destacados fue la promoción sin guión y llena de blasfemias de Bret Hart antes de WrestleMania 13. Bret, The Hitman Hart, era conocido por sus habilidades técnicas de lucha libre y su persona como la excelencia de la ejecución. Sin embargo, en WrestleMania 13, Hart estaba frustrado con su historia y la dirección de su personaje. Esta frustración culminó en una promo en vivo que pasaría a la historia de la WWE por su cruda emoción y lenguaje explícito. En un episodio de Monday Night Raw, pocas semanas antes de WrestleMania 13, Hart debía enfrentarse a Stone Cold Steve Austin. Sin embargo, en lugar de la típica promo guionizada, Hart soltó una perorata llena de blasfemias dirigida a Vince McMahon, reprochándole a él y a la organización de la WWE el trato injusto que percibía y las malas decisiones de contratación. El lenguaje que utilizó Hart fue escandaloso, con múltiples improperios que rara vez se oían en la programación de la WWE. El público enmudeció, y los comentaristas se esforzaron por mantener la intensidad del momento. Esta promoción difuminó los límites entre la realidad y la historia, añadiendo autenticidad al personaje de Hart. Sin embargo, también suscitó dudas sobre la idoneidad de un contenido tan explícito en televisión en directo. Muchos opinaron que debería haberse censurado para mantener un producto apto para toda la familia. Posteriormente, se intensificó el enfrentamiento con Stone Cold Steve Austin, por lo que su pelea en WrestleMania 13 fue una de las más memorables de la historia de la WWE. También sentó un precedente para un contenido más explícito en la programación de la WWE, allanando el camino para la Attitude Era. El enfrentamiento de Chyna con derecho a censurar. Chyna, una luchadora pionera, se mantenía erguida en el cuadrilátero, con su feroz mirada fija en su oponente, Ivory, la campeona femenina de la WWF y miembro del grupo Derecho a Censurar. El aire estaba cargado de tensión mientras las dos mujeres se enfrentaban, con sus diferencias latentes justo debajo de la superficie. Chyna, conocida por su personalidad atrevida y poderosa, había desafiado a Ivory por el título, pero el grupo Derecho a Censurar la consideraba una amenaza para sus valores conservadores. Alegaban que su personaje era demasiado explícito, provocativo y peligroso para el público familiar de la WWF. Pero Chyna se negó a dar marcha atrás. Con la fuerza y el atletismo que la caracterizaban, se enfrentó a Ivory y al resto del grupo Derecho a Censurar, decidida a demostrar que su personaje era un símbolo de empoderamiento femenino, no algo que hubiera que censurar o silenciar. La lucha continuó, y Chyna se enfrentó a Val Venis y Bull Buchanan, pero ella se mantuvo desafiante y utilizó su plataforma para defender la autoexpresión y la individualidad. El público la ovacionaba cuando derrotaba a sus oponentes, inspirando a una generación de mujeres aficionadas a la lucha libre. La rivalidad culminó en un combate histórico en el Royal Rumble de 2001, en el que se enfrentó a Chyna. Al final, Chyna salió victoriosa, derrotando a Ivory y consolidándose como una de las mejores luchadoras de la WWF. Jerry Lawler contra Steven Richards. El combate entre Jerry "The King" Lawler y Steven Richards en No Way Out, en febrero de 2001, fue muy controvertido e intenso, y provocó el debate entre los aficionados y los críticos. Lawler, miembro del Salón de la Fama de la WWE y luchador legendario, había pasado a ejercer de comentarista, aunque de vez en cuando seguía subiendo al cuadrilátero. Richards, líder del grupo Derecho a Censurar, pretendía limpiar el contenido de la WWE, atacando todo lo que se considerara inapropiado. La tensión entre ambos comenzó cuando el grupo Derecho a Censurar se centró en los comentarios y las payasadas de Lawler en el ring, acusándole de promover la indecencia y la corrupción. Richards, un luchador experto y líder carismático, veía a Lawler como un símbolo de la vieja guardia y un representante del contenido explícito que pretendía erradicar. A medida que la disputa se intensificaba, los dos luchadores se enzarzaron en una serie de acalorados intercambios, tanto en el ring como en el micrófono.
El combate de No Way Out fue la culminación de esta intensa disputa. El combate estuvo lleno de acción intensa y momentos polémicos, con ambos luchadores haciendo todo lo posible para asegurarse la victoria. Lawler llevó la lucha a Richards, utilizando sus movimientos característicos y su estilo de lucha para tratar de dominarlo. Richards, por su parte, confió en su astucia y en el apoyo de sus aliados del derecho a censurar. Al final, Richards consiguió una controvertida victoria con la ayuda de sus aliados, dejando al público indignado. Otros momentos dignos de censura fueron mucho más oscuros, como se verá en las próximas entradas. Malcolm King Kong Kirk. Malcolm King Kong Kirk nació el 23 de mayo de 1946 en Leeds, Inglaterra. Comenzó su carrera como luchador a finales de la década de 1960, compitiendo en varias promociones regionales del Reino Unido. El tamaño y la fuerza de Kirk le convirtieron rápidamente en una presencia formidable en el cuadrilátero, y se hizo famoso por su estilo dominante y su carismática personalidad. La carrera de Kirk duró más de 2 décadas, durante las cuales se enfrentó a algunos de los nombres más importantes de la lucha libre profesional. Era un habitual del programa World of Sport de la ITV, que presentaba la lucha libre británica a una audiencia nacional. Los combates de Kirk eran a menudo muy esperados y seguidos de cerca, gracias a su reputación de feroz competidor. A pesar de su dureza en el cuadrilátero, Kirk era conocido por su amabilidad fuera de él. Era querido por los aficionados y respetado por sus colegas, que admiraban su dedicación al deporte y su pasión por entretener al público. El último combate de Kirk contra Big Daddy fue un acontecimiento muy publicitado que atrajo a una gran multitud. El combate fue intenso y físico, y ambos lo dieron todo. Trágicamente, el problema cardíaco de Kirk resultó ser demasiado para superarlo. Tras el Big Splash, Kirk permaneció en la lona, poniéndose morado. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero fue declarado muerto a su llegada. La causa de la muerte se atribuyó a una enfermedad cardíaca preexistente. Annette Janet Wolf Boyer. Janet Wolf Boyer fue una luchadora profesional que compitió en varias promociones regionales de Estados Unidos. El 27 de julio participó en un combate por equipos junto a Mae Young, miembro del Salón de la Fama de la WWE. Antes del combate, Boyer se quejó de dolor de cabeza, pero a pesar de su malestar, decidió competir. Durante el combate, Boyer se retiró y se quedó en la plataforma, aturdida y desorientada. De repente, se desplomó en el suelo, lo que provocó la preocupación inmediata de sus compañeros y del público. Boyer fue trasladada al hospital, donde recibió tratamiento de urgencia. Trágicamente, falleció al día siguiente, el 28 de julio. Se determinó que la causa de la muerte de Boyer fue una hemorragia cerebral provocada por un coágulo de sangre. Su repentino e inesperado fallecimiento conmocionó a la comunidad de la lucha libre profesional y fue recordada por sus compañeros y aficionados como una luchadora de talento y dedicación. El combate de Boyer con Mae Young fue un acontecimiento importante en su carrera, ya que supuso una de sus pocas apariciones junto a una luchadora conocida de la WWE. Mae Young, pionera de la lucha profesional femenina, era una figura respetada en la industria, y el emparejamiento de Boyer con ella se consideró una oportunidad notable. Little Larry Cameron. Larry Cameron, una figura formidable en el mundo de la lucha libre profesional, tuvo un trágico destino el 13 de diciembre de 1993. El luchador de 41 años, conocido por los aficionados como Larry el Letal, se desplomó en el ring durante un combate contra Tony St. Clair en Bremen, Alemania. Mientras los dos luchadores se enzarzaban en una feroz batalla, Cameron se agarró repentinamente el pecho y cayó a la lona. El público estaba conmocionado, pensando que era parte del espectáculo, pero pronto se hizo evidente la gravedad de la situación. El árbitro y St. Clair corrieron al lado de Cameron para intentar reanimarlo, pero ya era demasiado tarde. Cameron fue declarado muerto en el hospital, víctima de un ataque al corazón. El mundo de la lucha libre quedó conmocionado y lloró la pérdida de un artista carismático y con talento. Nacido el 22 de abril de 1952, Cameron comenzó su carrera deportiva como jugador de fútbol americano y compitió a nivel profesional antes de pasarse a la lucha libre. Como Lethal Larry, Cameron se hizo un nombre en varias promociones, incluida la Federación Mundial de Lucha Libre, WWF, ahora conocida como WWE, y promociones europeas como la Asociación Alemana de Lucha Libre, GWPOA. Era una fuerza a tener en cuenta en el cuadrilátero, conocido por su fuerza, agilidad y carisma. El trágico fallecimiento de Owen Hart. Owen Hart fue un talentoso luchador profesional canadiense, nacido el 7 de mayo de 1965, en el seno de la conocida familia de luchadores Hart. Se hizo un nombre en el mundo de la lucha libre, ganando numerosos campeonatos, incluyendo el Campeonato Mundial Unificado de Peso Pesado de la USWA, el Campeonato Intercontinental de la WWF, 2 veces, el Campeonato Junior de Peso Pesado de la IWGP, el Campeonato Europeo de la WWF e incluso el Campeonato Mundial Tag Team de la WWF, que ganó 4 veces. El último combate de Owen Hart fue un acontecimiento trágico y devastador que conmocionó al mundo de la lucha libre. El 23 de mayo de 1999, Owen se enfrentó a El Padrino por el Campeonato Intercontinental de la WWF en el Kemper Arena de Kansas City, Missouri. Al entrar en la arena, descendiendo de las vigas a través de un arnés, se produjo un fallo catastrófico en el equipo y Owen cayó en picado al ring, cayendo aproximadamente 78 pies. El personal médico acudió rápidamente a la pista y Owen fue trasladado inmediatamente al hospital, donde fue declarado muerto por traumatismo craneal y cervical.
El suceso fue presenciado por un público horrorizado, incluida la familia de Owen y sus compañeros luchadores, que quedaron en estado de shock y dolor. El resto del evento se canceló y el mundo de la lucha libre lloró la pérdida de un luchador talentoso y querido. Gracias por vernos. Echa un vistazo a los siguientes vídeos para ver más contenido.